¿Alguna vez has reflexionado sobre las profundas credenciales de Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios? El cumplimiento de las antiguas profecías. Este es un aspecto de la vida de Jesús que a menudo se pasa por alto, pero tiene una importancia asombrosa. Una y otra vez Jesús apeló a las profecías del Antiguo Testamento para respaldar sus afirmaciones. Profundicemos en algunos casos. Gálatas 4 afirma: pero cuando llegó el momento adecuado, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, sujeto a la ley. Esta es una clara referencia a las profecías que se cumplen en Jesucristo. En Lucas 24, Jesús llevó a sus seguidores a través de las Escrituras de Moisés y todas las profecías, explicando desde todas las Escrituras las cosas que conciernen a Él mismo. Hizo hincapié: cuando estuve contigo antes, te dije que todo lo que se escribió sobre mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos debe cumplirse. En Juan 5, Jesús afirmó: si realmente creyeran en Moisés, me creerían a mí porque él escribió sobre mí. Incluso declaró en Juan 8 que tu padre, Abraham, se regocijó al esperar mi llegada. Los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento también apelaban constantemente a la profecía cumplida, para validar las afirmaciones de Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador y el Mesías. En Hechos 3 se menciona: Dios estaba cumpliendo con lo que todos los profetas habían predicho sobre el Mesías, que debía sufrir estas cosas. El apóstol Pablo en Hechos 17 utilizó las Escrituras para razonar con la gente, explicando las profecías y demostrando que el Mesías debe sufrir y resucitar de entre los muertos. Afirmó: este Jesús del que te hablo es el Mesías. Se cumplieron más de 60 profecías mesiánicas principales y aproximadamente 270 ramificaciones en una persona, Jesucristo. Este hecho significativo sirve como evidencia convincente que valida la afirmación de Jesús de ser el Mesías. Entonces, al considerar la vida de Jesús, no pasemos por alto este aspecto profundo: el cumplimiento de las antiguas profecías. ¿Has considerado la dirección que Dios escribió en la historia, señalando a Jesús como el Mesías de todos los que han vivido en la historia? Esta dirección es una serie notable de profecías específicas y detalladas, grabadas en los textos sagrados del Antiguo Testamento. Sirven como un identificador único, una huella divina, si quieres, que distingue al Mesías, el Salvador de la humanidad, de todos los demás. En los anales del tiempo, pasado, presente o futuro, profundicemos un poco más en este concepto. Imagina el Antiguo Testamento como un vasto tapiz tejido durante 1000 años con más de 300 hilos, que significan referencias a la venida de Cristo. Cada uno de estos hilos es una profecía, una predicción sobre el Mesías esperando cumplirse. Ahora, la ciencia de la probabilidad nos ofrece una visión fascinante de estas profecías. Las posibilidades de que solo 48 de estas profecías se cumplan en una persona son astronómicamente bajas, tan bajas, de hecho, que es esencialmente 1 en 10 a la potencia de 1 en 10. 157. Para poner eso en perspectiva, es como encontrar un átomo específico entre todos los átomos del universo. Sí, las probabilidades son asombrosas. Esta increíble dirección se vuelve aún más asombrosa cuando consideras la brecha entre la grabación de estas profecías y su cumplimiento en Cristo. Los escépticos podrían argumentar que estas profecías se escribieron después de los hechos, adaptadas para encajar en los eventos de la vida de Jesús. Sin embargo, este argumento pierde fuerza frente a las pruebas históricas. La Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, se completó alrededor de 200 años antes de Cristo. Esto significa que hay un abismo de 200 años entre cuando estas profecías fueron documentadas y cuando llegaron a su cumplimiento en Jesucristo. Todas estas profecías sobre el Mesías se hicieron al menos 400 años antes de que debiera aparecer. La realización de estas en Jesús no es menos que milagrosa. Esta es la dirección que Dios escribió en la historia, que señala inequívocamente a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra comprensión de Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios? Hemos recorrido las numerosas profecías expuestas en el Antiguo Testamento y observamos cómo se cumplieron asombrosamente en Jesucristo. Hemos visto cómo estas profecías eran como la dirección de Dios en la historia, identificando a su Hijo entre toda la humanidad. Contra el telón de fondo de la probabilidad,
El cumplimiento de incluso solo 48 profecías en una persona es asombrosamente raro. Esto añade una capa de autenticidad a las afirmaciones que Jesús hizo sobre ser el Mesías y el Hijo de Dios. Además, el intervalo de al menos 200 años entre la grabación de estas profecías. Las profecías y su cumplimiento en Jesucristo refuerza aún más la credibilidad de estas profecías. Estas no son invenciones posteriores al hecho. Eran predicciones hechas siglos antes de la época de Jesús. A la luz de estas profecías y su asombroso cumplimiento, la afirmación de Jesús de ser el Mesías y el Hijo de Dios se convierte no solo en una cuestión de fe, sino también en una cuestión de hecho.